está toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. ¡Ya niñado! ¡Subir al bus con elevador! Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscán, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es miércoles 15 de enero del año del Señor 2020. Agradecimiento especial a quienes se van conectando ya a la señal de La Posta y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Los cito de memoria, pero con cariño, por supuesto, que el gobierno del Guayas, la ATM de Guayaquil, Seguro Sucre, que se une al Club de Marcas que apoya el periodismo independiente. Agradecimiento especial para Azúcar Valdés, porque detrás de cada uno de estos sobrecitos de azúcar se esconden 180.000 plazas de trabajo, es decir, 180.000 familias que dependen de la actividad. Un abrazo para Six Rentacar, que permite que nos movamos con comodidad y seguridad por Quito y Guayaquil. Y por supuesto para Melate, la cafetería que nos abre las puertas cada mañana. Cumplidos los acuerdos comerciales, hacemos una rápida revisión de los hechos. Esto es En Caliente. En Caliente, Leonidas Issa y Jaime Vargas se han despertado muy temprano esta mañana, están convocados desde las 8:30 de la mañana, es decir, ahora precisamente deberán estar entrando a la Fiscalía General de la Nación, donde se espera que rindan testimonio por una denuncia que le imputa los delitos de instigación, sabotaje y terrorismo, una colección de delitos a los líderes del movimiento indígena. Este es el segundo llamado que les hace Fiscalía. El tercero, en caso de no asistir esta mañana, sería con la fuerza pública. No creo que quieran ir acompañados con policías a rendir testimonio ante la Fiscalía General. Creo que tendrán que ir a explicar qué ha pasado, cuál ha sido su participación en actos públicos notorios contra la ley. Ojalá y este sea el fin de la impunidad que ha cobijado a los líderes del movimiento indígena en los tristes sucesos de octubre que vimos todos y de los que hemos hablado bastante. Por otra parte, y en Caliente también, un incendio tremendamente fuerte ayer por la tarde-noche se registraba aquí en la ciudad capital, a 10 kilómetros más o menos de donde nos encontramos esta mañana. Los bomberos trabajaban hasta hora de las madrugadas intentando controlar el incendio forestal, todavía con causas desconocidas. Nosotros estamos pendientes de esa situación, estamos pendientes de la situación de Leonidas Issa y Jaime Vargas. Tenemos una periodista en la Fiscalía General dispuesta a transmitir los acontecimientos. Y por último, no menos importante, ayer por la tarde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibía a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, básicamente actuando como testigos, podría decirse, en el proceso de juicio político que se sigue contra la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral. Hablo de Diana Tamain. La señora Tamain recibió palo, le dieron duro ayer. El señor Verde Soto, el señor Pita, incluso la señora Cero, contribuyeron con sus testimonios a que los asambleístas tuvieran un mejor entendimiento de qué es lo que está pasando en el interior del Consejo Nacional Electoral. Y como nosotros no quedamos quedarnos atrás, hemos tenido la suerte de contar esta mañana con la presencia del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Hablo, por supuesto, del señor Enrique Pita, delegado del Movimiento Creo ante el Consejo. Un buen amigo de la casa. Conversamos, se tienen que ir todos, se tiene que ir a Tamain. ¿De quién es la culpa? ¿Hay reparto en el CNE? Quédense en la entrevista. Yo soy
Anderson Boján en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Señor Pita, bienvenido. Anderson, mucho gusto, un placer estar acá. A ver, empecemos por el principio. Creo es el movimiento que plantea o nomina tu candidatura como consejero al Consejo Nacional Electoral, de la cual finalmente resulta siendo electo vicepresidente. Creo es hoy el movimiento que impulsa un juicio político contra Diana Tamain. Y dicen los que saben que en caso de una censura y destitución de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el ascenso de tu persona hacia la presidencia sería inminente. ¿Por qué no tenemos que pensar que el partido que te ha representado para llegar a la institución está ahora cabildeando para que te bypases a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y termines convirtiéndote en presidente? Bienvenido, cuéntanos. Gracias, un placer estar acá. Y acabas de decir, dicen lo que saben, no, dicen los que suponen. ¿Y qué suponen? Suponen el hecho de que porque yo he sido propuesto por Creo, y enfatizo en esa expresión, propuesto por Creo, y no necesariamente represento a Creo, porque nunca asumí ningún tipo de responsabilidad en relación a representar una organización política, más allá de representarme a mí mismo, representar mis principios, mis valores, mis normas de conducta. Pero en todo caso, aquellos que suponen que automáticamente se produce la presidencia porque yo soy vicepresidente, en caso de la ausencia definitiva de la señora presidenta, no están en lo cierto. La norma establece claramente que por ausencia de la presidenta yo asumo temporalmente, la subrogo temporalmente, pero posteriormente se reúne ese pleno integrado ya por una persona que tiene que ascender al puesto, una suplente, en este caso es una mujer, la doctora Elena Nájera, y se integra este nuevo cuerpo colegiado y designan nuevas autoridades. No tengo bola de cristal para suponer que yo voy a ser y que los votos van a decidir que yo lo sea. Pero hablemos del supuesto caso no consentido de que yo lo fuese. Porque allá va la opinión, ¿no? Puede pasar, allá va la opinión y allá va obviamente el argumento principal de la señora Tamain en relación a este juicio político, porque considera que todo apunta a que eso se dé. Yo creo que las personas tienen que ser juzgadas, en este caso estoy hablando por mí, por sus antecedentes, por su honorabilidad, por lo que han hecho en su vida, por sus hechos pasados, por su honorabilidad demostrada. Pienso que asumir una función de esta naturaleza y entrar a administrarla como se administra ahora, porque tengo que ser enfático en decirlo, como se administra ahora, concentrando el poder en la presidenta, que eso es correcto porque así está en el estatuto, pero para administrar irrestrictamente y con un control absoluto de la institución, tienes que repartir poder. Tienes que tener aliados al interior de ese pleno que te permitan actuar en esa forma irrestricta, ya dije la expresión, pero es correcta. Bueno, la señora presidenta ha repartido poder y tiene aliados que le permiten ejercer la presidencia. Es lo que estoy mencionando. Tú no estás dentro de esos aliados. Pero es que yo cuestiono que eso se dé, pues, porque eso no es gratis, mi estimado amigo. Esas alianzas no es simplemente porque somos simpáticos y porque somos buenos amigos y vámonos a tomar un trago. No, no, no. Eso tiene un precio. ¿Y cuál es el precio que se paga para que esas alianzas se den? Repartos de cuotas de poder, reparto de espacios de poder institucional. Y eso se demuestra desde el comienzo, cuando yo tengo el cuadro de responsabilidades. Y permíteme, porque a eso estoy aquí. Sigue. En este cuadro de distribución, que esto lo presenté ayer en la Asamblea Nacional, este es el cuadro de distribución de las áreas de funciones que están en el Consejo, concentrados en Diana Tamain, José Cabrera y Estela Cero. No vale la pena mencionar, aunque sí puedo decir algunos. Doña Diana, que es la presidenta, y es correcto, tiene 3 coordinaciones, 10 direcciones y 2 más de funciones administrativas. Pero el caso del consejero Cabrera tiene 3 coordinaciones, 8 direcciones, y doña Estela Cero tiene 4 direcciones. Piti y Bertozón no tienen nada. Pero quiero llamar la atención sobre un hecho específico. Hablemos del caso del consejero Cabrera, que ayer enfiló toda su intervención en atacarme a mí y obviamente intentar desprestigiar. Hablemos de eso.
¿Qué es lo que tiene el consejero Cabrera? El consejero Cabrera tiene Coordinación Nacional de Técnica y Procesos Electorales, Dirección Nacional de Registro Electoral, Dirección Nacional de Logística, Promoción Nacional, Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, Cooperaciones y tal, Dirección Nacional de Sistemas Informáticos, Dirección Nacional de Análisis Político, Dirección Nacional de Seguridad Informática y Proyectos de Tecnología Informática, Dirección Nacional de Fiscalización y Control, Coordinación Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos. ¿Es posible que un solo consejero asuma tantas responsabilidades dentro de un área específica como esto? Y no existan lo que vengo reclamando desde el primer día que estoy en función, controles cruzados, mi estimado amigo. ¿A qué te refieres? Controles. ¿Qué significa controles cruzados? Que permita que todos miremos lo que todos estemos haciendo y opinando, para efecto que no se den estas situaciones de manejo absoluto de un área tan importante y sensible para una función como la electoral. De tal manera que la experiencia de cada uno, las capacidades de cada uno y nuestra posibilidad de opinar, mirando lo que está haciendo, cuestionando o por supuesto apoyando, se dé y no exista lo que lamentablemente se existió, pues, descontroles, falta de supervisión y por supuesto mirar a un lado cuando se dieron las regularidades. De lo que escucho, y vamos a hablar más en profundidad de esto, pero de lo que escucho, y esto es una de las denuncias que hacías ayer ante la Asamblea Nacional, el reparto del Consejo Nacional Electoral, como le llamaron los señores asambleístas, no te veo tan molesto porque hay un reparto como por el hecho de que no los tomen en cuenta a ti y a Verde Soto. Estoy molesto porque yo asumí mi responsabilidad de participar en la función electoral sobre la base de mi experiencia que tenía. Lo he mencionado ayer, por supuesto, porque tenía que mencionarlo. Yo he estado vinculado con la función electoral 9 años, asumiendo todas las responsabilidades posibles en la provincia del Guayas, que ha representado el 25% del electorado, y llevando adelante esa responsabilidad sin cuestionamiento ninguno. Esa experiencia es la que yo pretendí poner a disposición de la función electoral, y por eso estoy ahí. Pero cuando se me margina y no se me permite, y cuando siento que las cosas no se hacen bien, porque no es el reparto, porque capaz que si las cosas fueran bien, se hubieran hecho perfecto, no hubiera ningún cuestionamiento, pudiéramos tener la absoluta seguridad de que el proceso es limpio, transparente y legítimo, pues yo no tendría nada que opinar al respecto. Pues ahí sí podríamos decir, estoy simplemente quejándome porque el reparto de la torta no me dio ningún pedazo. No, yo no estoy quejándome por aquello. Me estoy quejando porque la concentración de funciones ha permitido que no existan controles cruzados y que las decisiones por acción u omisión den como resultado serios cuestionamientos al proceso electoral. Y ¿por qué no te vas? Buena pregunta. O sea, no, te lo pregunto, además te conozco, Enrique. No, y cuando claro. uno, o sea, si a mí me ponen de florero en un lugar, digo, señores, para florero, búsquense florero. Yo tengo que evaluar el asunto desde el punto de vista de mi responsabilidad personal. Es legítimo haber asumido esta responsabilidad y dejar que los malos triunfen. Esa es una posición que tengo que analizarla en frío. Es legítimo seguir siendo parte y mirar sin cuestionar que los malos hagan lo que les da la gana. Es legítimo ausentarse de una función tan fundamental como la función electoral y permitir que aquellos que no han respetado la democracia, que aquellos que han hecho de esto una función subordinada, y lo reafirmo enfáticamente, subordinada por acción u omisión a intereses políticos, triunfen y lleven adelante. Es decepcionante, sí, es verdad, y estoy seriamente reflexionando sobre el tema. No estoy diciendo que he tomado una decisión. Tengo presiones de carácter familiar, por supuesto, yo mismo con mi conciencia y con mi forma de ser, pero es un tema que no lo he descartado todavía, porque creo que todavía la pelea hay que seguirla peleando. Esta es la tercera entrevista que tienes en este espacio, desde que fuiste nombrado en noviembre del 2018, si no me equivoco. Es la tercera vez que te escucho hablar de un Consejo Nacional Electoral subordinado a intereses externos.
nunca le pones nombre a esos intereses. ¿No te parece que le da muy poca legitimidad a tu denuncia decir, estos responden a alguien, pero no les quiero decir a quién? Yo creo que tienes razón. Y creo que así como muy sueltos de hueso, la señora presidenta Diana Atamaín dice que Creo se quiere tomar la institución. Y así como muy suelto de hueso, el consejero Cabrera dice que Enrique Pita se quiere tomar la institución porque Creo se quiere tomar la institución. Yo puedo demostrar con hechos la permisividad con la que ha actuado el consejero Cabrera, que representa el Partido Social Cristiano. La concentración de poder absoluto que tiene el consejero Cabrera sobre provincias en las que es evidente y manifiesto, y se puede demostrar en cualquier momento, del peso en las decisiones que se toman, no solamente en el Consejo, sino al interior de esas delegaciones, en favor de afiliados en cuanto a la contratación, o decisiones a favor de el Partido Social Cristiano. Primera vez, gracias Anderson, primera vez que lo digo frontalmente, es verdad. Pero es que también es verdad que no han tenido ningún reparo en pretender cuestionar mi gestión, manchar mi gestión, asimilándola como que yo estoy subordinado a una organización política. Yo sí puedo decir que me demuestren a mí si en algún momento dado, en todo este año y pico que hemos estado en funciones, yo he tomado algún tipo de decisión o algún tipo de acción que se pueda cuestionar o se pueda asimilar como que ha estado subordinado a un interés de la organización política. No, porque no has tenido cómo, no tienes los dominios en la distribución de áreas del CNE como para hacerlo, pero ese es precisamente el miedo de quienes, y aquí voy entrando a lo político, ese es precisamente el miedo de quienes no quieren apoyar este proceso de juicio político que puede llevarnos a un cambio y un desbloqueo dentro del Consejo Nacional Electoral. Te cito BIN, BADI, te cito gente de las minorías, te cito incluso asambleístas bien puestos del Partido Social Cristiano, que dicen necesitamos un cambio en el CNE. El miedo es que lo que ahora dicen, que el Partido Social Cristiano es el que controla el Consejo Nacional Electoral, terminen siendo los que controlan el Consejo Nacional Electoral, ya no para el Partido Social Cristiano, sino para Creo. Ese es el gran miedo dentro de la Asamblea. Mi estimado amigo, yo puedo hablar mirándote a los ojos, mirándole a los ojos a la cámara, porque puedo dirigirme a quienes están viendo este programa para decirle, todos tenemos una mochila cargando siempre, una mochila en la cual tenemos nuestros aciertos y desaciertos, nuestras acciones positivas y negativas, nuestros méritos y deméritos. Yo puedo certificar con mi acción, con mi historia, el hecho de que yo nunca, jamás, en ningún momento he podido, nadie puede decir que yo nunca, jamás, en ningún momento he actuado en función de beneficiar a una organización política. Y aquí me detengo un poco para mirar hacia atrás mi experiencia electoral. Cuando yo era director de la delegación del Guayas, todas las organizaciones políticas, y cuando menciono todas, menciono también a esas organizaciones que hoy día dicen tener miedo, cuando se beneficiaban de mi rectitud y de mi proceder total y absolutamente transparente para defender sus acciones, para defender que ellos no sean perjudicados. Claro, Guayas era una provincia que compartían Alianza País y el Partido Social Cristiano, ¿no? O sea, me refiero en resultados electorales. Tenían el mayor peso, pero también habían organizaciones pequeñas que en algún momento aspiraban. Estoy hablando de representaciones en cantones pequeñas, donde pocos votos podrían marcar la diferencia para que alguien gane o pierde. Yo he sostenido innumerables veces desde que comenzó el procedimiento de juicio político de la señora Atamaín que no es suficiente con que se vaya la señora Atamaín. Y aprovecho que estás aquí para decírtelo frente a frente porque lo hemos conversado. Yo creo que se tienen que ir todos ustedes. Y no me parece que ni el señor Verde Soto ni tú hayan hecho un mal trabajo. Me parece que la institución ha fracasado. Y lo digo ya no solo con base en mi percepción. Polibio Córdoba hace 2 días en esta silla, en esta mesa, aseguró que la credibilidad del CNE está por debajo del 18%.
que 8 de cada 10 ecuatorianos que va a ir a las urnas no les cree. No podemos ir a unas elecciones con un Consejo Nacional Electoral en el que no creemos. Después de la experiencia del 17 en que casi se quema este país, imagínate lo que puede pasar en el 21 con un Consejo Nacional Electoral que no puede contar votos en 70 días en la séptima provincia más grande del país como Los Ríos. ¿Por qué no tienen que irse todos? Que me imagino que va a ser tu postura. Cuando las personas de bien asumimos responsabilidades en la función pública, y yo he sido uno de los que ha reclamado que quienes tenemos capacidad, experiencia, conocimiento para aportar algo al desarrollo del país, tenemos que asumirlo en cualquier campo, sea gremial, en mi caso lo he asumido en el pasado, sea político, lo asumí hace muchos años en la función electoral y hoy lo asumí también en el Consejo Nacional Electoral. Cuando las personas de bien hacemos sacrificios inmensos para aportar con nuestra experiencia, con nuestra capacidad, precisamente para el desarrollo positivo de estas organizaciones, insisto, gremiales que pudieran ser en un momento dado, o en este caso el Consejo Nacional Electoral, ser puestas en el mismo saco con aquellos que con su comportamiento han afectado la transparencia, la idoneidad y la eficiencia de la organización, no es justo, no es correcto, no es válido. No quiero que a mí se me juzgue con la misma vara que se lo juzgue a los otros. No quiero salir de la institución manchado con las mismas manchas que sí se merecen aquellos que no han hecho su trabajo en forma eficiente y capaz. Pero son todos los que han sido incapaces de llegar a acuerdos. Para llegar a acuerdos se necesitan las dos partes. Ustedes han sido una minoría firme, excelente, incapaz de romper el bloqueo desde el primer día. Yo nunca olvidaré la sesión bochornosa de instalación del Consejo Nacional Electoral, donde antes de verse la cara y darse la mano, ya estaban peleando por quién iba a ser el presidente y el vicepresidente. Y no se lograban poner de acuerdo. Y nos hicieron pasar una vergüenza en Televisión Nacional con un Consejo Nacional Electoral que prometía ser la renovación de la institucionalidad, emanado desde el Consejo de Participación, desde la consulta popular, una nueva oportunidad para la institucionalidad ecuatoriana. Son todos ustedes los que no han sido capaces en un año y medio de sentarse en una mesa como la gente civilizada y decir, acordemos. Anderson, voy a hacer referencia a una conversación privada, pero que necesariamente la tengo que mencionar en este momento. 2 ocasiones he conversado con la presidenta Diana, privadamente, pero me voy a hacer referencia específicamente a una. Ella podrá negarlo, pero esto es simple, claro. Cuando yo me dirigí a ella y le pedí ser recibido por ella, le dije, Diana, estás poniendo en juego tu prestigio como mujer, tu prestigio como representación de tu etnia. Cuando estás asumiendo subordinaciones con organizaciones políticas y en tus decisiones no estás actuando en una forma independiente. Yo no aspiro a ser presidente de esta institución, yo quiero que tú sigas siendo la presidenta de la institución. Pero por Dios, libérate de esas ataduras, sé la presidenta y asume tal responsabilidad. Era una forma de intentar conciliar, de intentar decirle, mira, záfate de esa esclavitud si tú quieres, de alguna manera, porque le hicieron creer desde el primer momento, que yo aspiraba a reemplazarla. Y para defenderse le vendieron la seguridad, le vendieron protección, y es lo que hoy, por lo que hoy ella está siendo censurada. ¿Por qué no nos podemos ir todos? Porque no es que nosotros no hemos buscado la oportunidad de dialogar con ella. Lo que pasa es que uno no puede dialogar en un momento dado con personas que tienen el control absoluto y que desconocen, ridiculizan, minimizan y por último no están dispuestos a ceder respecto a lo que ya tengo. Esto es mío, esto lo tengo controlado y yo ¿por qué voy a repartir? ¿Por qué voy a compartir si yo ya lo tengo controlado? Y por último también, si esto es lo que yo quiero. Pero el hecho principal es, si las personas de bien que haciendo sacrificio asumen función pública, que yo lo he reclamado, porque el no hacerlo permiten que los ineptos, los truculentos, los deshonestos asuman esa función, nos retiramos, ellos han ganado y eso no puede ser posible.
Pero adicionalmente, siendo muy duro, las peleas se dan desde adentro. No puedo decidir en este momento, y lo digo enfáticamente, el hecho de que mi decisión final es quedarme. No, no lo puedo. Porque es difícil trabajar. Y voy a hablar en primera persona. Porque yo no vivo en Quito, yo vivo en Guayaquil. He dejado cosas importantes en mi vida, no solamente en el campo familiar, en el campo gremial, en el campo profesional. Por un tema que me apasionaba desde el punto de vista de participar honestamente en algo que era bueno para el país. Y porque trabajar en esas condiciones es realmente malo, no es bueno. Tu postura personal, ¿debe ser censurada Diana Tamain? Yo creo que ella no ha cumplido con su tarea en forma eficiente. Debe ser censurada. Yo creo que las acusaciones son definitivamente correctas. Debe ser censurada. Yo creo que la Asamblea tiene la oportunidad para tomar una decisión respecto a alguien que no ha hecho correctamente su trabajo. Cuéntanos. Cuéntanos, porque lo que nos han contado los asambleístas es muy poco. ¿Dónde está el incumplimiento de funciones de Diana Tamain? Hablemos de los 4 temas por los cuales se les está juzgando. Hablemos de Yasunido. Yasunidos tiene un viaje realmente pesado, cuesta arriba, desde el año 2014, sí, cuando inicia la presentación de firmas ante el Consejo Nacional Electoral, que estaba presidido por Domingo Paredes. Y en una forma muy arbitraria le desconocen cerca de 700 y algo más de firmas, 780.000 firmas, le desconocen casi 300 y algo más de firmas. Le vieron la cara. Que no se ha podido nunca verificar porque las cajas desaparecieron, que la lluvia, que las bodegas, que tal. Nunca se ha podido. Ellos vinieron en un viaje posterior y ya ahora, cuando ya había el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que vino a poner orden en esta cosa y que destituyó al Consejo Nacional Electoral, que estaba presidido por doña Nubia Villasís, decidió que se le restituyan los derechos, que se le reconozcan los derechos. Y a través de una serie de acciones tenía que, obviamente, este colectivo tener éxito en su gestión. Pero ¿qué pasa? A pesar de que hay pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, a pesar de que el Consejo de Participación Ciudadana lo dispone, a pesar de que el Tribunal Contencioso Electoral dispone, porque en algún momento dado en todo este viaje, cuando ellos proponen acciones al Consejo Nacional Electoral, quien les responde es la secretaria, el director de asesoría jurídica, el secretario, cosa total y absolutamente ilegal, fuera de forma para un cuerpo colegiado como esto, cuando la máxima representante es doña Diana Tamain. El Tribunal Contencioso manda a que nos pronunciemos y reconozcamos el derecho que le asistía a esta gente que habían sido conculcados en el tiempo. ¿Y qué sucede? Que nos entregan un informe de asesoría jurídica en el que la asesoría jurídica lo que menciona exclusivamente es que se había perdido la legitimidad de la presentación de la propuesta porque había fallecido el doctor Trujillo y porque quien estaba firmando en ese momento reclamando los derechos y haciendo referencia a toda esta historia que acabo de comentar no era parte, pues no tenía la legitimidad activa para hacerlo. Se murió el doctor Trujillo, no tiene la legitimidad, sabe que esto ya no existe. Váyase usted a quejar a la fiscalía. Pero eso era una locura porque había argumentos para defender la postura. Ya te dejo continuar con esto. Pero yo tuve una conversación con la presidenta Tamain por los días en los que se decidía lo de Yasunidos y la explicación no era descabellada. La explicación es que no había sustento legal para que el Pleno del Consejo Nacional Electoral se pronunciara, precisamente porque no había firmas que validar, porque no había firmas que recontar y que decir estas estuvieron mal, porque ellos habían tenido ya un pronunciamiento de segunda instancia del sistema judicial que les negaba la posibilidad. Es decir, por múltiples razones jurídicas había la posibilidad de argumentar que el CNE no era competente para pronunciarse al respecto. Esos argumentos que la señora Atamaín te ha expresado a ti no eran los argumentos que fueron presentados al Pleno. Al Pleno fue presentado un informe de asesoría jurídica que decía otra cosa. Decía, la legitimidad quienes están respaldando no existe. Por lo tanto, lo que nos correspondía a nosotros es pronunciarnos sobre aquello. Yo sostengo, a diferencia de lo que ella sostiene, que el derecho sí lo tenían sobre la base de todo este proceso truculento al cual se vieron sometidos.
¿Te abstuviste en esa votación? Yo voté en contra en esa votación, junto con Verde Soto. Y solamente votaron a favor los 3 consejeros de mayoría, para variar. ¿Te imaginaste alguna vez estar del lado de los ambientalistas? Nunca me imaginé estar tomando decisiones del lado de los ambientalistas, pero simpatizo con la causa de los ambientalistas. El señor Loyo, que es otro de las mochilas pesadas que lleva la presidenta Tamaín en la espalda. ¿Qué onda este? ¿Qué onda, verdad? En un oficio que yo le envío a la señora presidenta, ¿sí?, le hago referencia a hechos específicos sobre los que el señor Loyo había pretendido participar en el proceso electoral de Manabí. Cuando él pretende que el director de la delegación, que no tiene autoridad ninguna sobre el proceso, sobre el escrutinio de un proceso electoral en esa provincia, le pide que paralice el proceso porque él va a llegar y va a manejarlo o lo va a dirigir. Primera incorrección, absolutamente, tremendamente inválida, ilegal. El señor Loyo posteriormente, semanas o días después, intenta ir a una elección de una junta parroquial en un cantón cuyo nombre no recuerdo en este momento y pretende reemplazar a los coordinadores de recinto que habían sido elegidos ya o designados por la autoridad competente en su momento con gente que él llevaba. Y no solamente eso, porque cuando ya no logra hacerlo, pretende que él sea el responsable de llevar los sobres con toda la información del escrutinio electoral a la delegación de Los Ríos. Segundo acto total y absolutamente ilegítimo. Posteriormente, el consejero Verde Soto encuentra toda esta historia que todos conocemos, historia pasada. Sí, el prontuariado del señor Loyo. También le envía una comunicación a la señora presidenta. La pregunta es, ¿qué acción tuvo la señora presidenta respecto a esto? Cero, Polito, cero. Nada, ninguna. Tengo por aquí, se me puede resultar un poco difícil encontrar la hoja, pero tengo por aquí el informe interno o la secuencia interna de cómo se manejó el proceso, cómo se manejó el proceso respecto al tema de estas comunicaciones que nosotros enviamos. Acá está. Permíteme, por favor. Sí, sí. La comunicación de Enrique Pita, dirigida a Diana Tamaín, entra el 29 del 5º mes. De mayo. Correcto. Y el 29 del 5º mes, el mismo día, doña Diana Tamaín pone un comentario en conocimiento y archivo. O sea, ya me enteré y ya me limpio. Ni papel higiénico. La del doctor Verde Soto entra el 30 del 5º mes, algunos días después. Y el 6º del 30 también, el 30 del 6º mes, también conocimiento y archivo. Hasta que reventó en noviembre el escándalo donde el señor Loyo es involucrado en una red de tráfico de influencias, supuesto tráfico de influencias. No hubo ninguna intención en mirar esto. Pero ¿sabes por qué, Anderson? Porque eran generadas por quienes no tenían en ningún caso ningún tipo de importancia para lo que dejábamos de hacer o hacíamos en el CNE para la presidenta Diana Tamaín. Y esto es lo que hoy día la tiene contra las cuerdas. Vamos a cómo se resuelve esto. Supongamos que mágicamente aparecen los votos en la Asamblea Nacional, donde los votos aparecen según que se ofrezca. Y se cae la señora Tamaín. Entra, ¿me dijiste cómo se llama la suplente? Elena Nájera, la doctora Elena Nájera. La doctora Elena Nájera. ¿Qué nos garantiza que no se va a volver a bloquear una mayoría absoluta de 3 contra 2? Que nos garantiza que esta vez sí van a fluir las cosas. Que nos garantiza que lo que han venido denunciando durante 1 año y medio, que es la imposibilidad de llegar a consensos, se va a acabar con la salida de la señora Diana Tamaín. ¿A quién responde la señora Nájera y qué nos garantiza que no responda a las mismas personas que responde Diana Tamaín? No puedo responder por el caso de la doctora Nájera.
definitivamente ella tendrá que responder por su conciencia y por sus vinculaciones si las tuviese. Yo puedo responder por mí. No puedo responder por lo que hagan los demás. Yo sigo respondiendo por mí. Claro, y sigo pero es que reclamando. Tú no planteas un escenario donde la institución de Atamaín podría cambiar las cosas. Pero no es una promesa con garantía eso para la ciudadanía. ¿Y qué garantía tú? A ver, en el supuesto caso no consentido de que yo esté en esa posición, ¿qué garantía yo puedo darle a alguien, a ti, hoy, aquí y en esta conversación, de que yo sí tengo valores, principios, honestidad y sí creo en la necesidad de una mesa horizontal para que nadie se perjudique o nadie se beneficie de las decisiones de la función electoral? ¿Qué garantía puedo ya dar más allá de mi experiencia y de lo que sí he hecho en mi vida, no solamente en el campo familiar, profesional y obviamente electoral, de cómo me comporto? ¿Qué garantías puedo dar? Si a las personas lamentablemente, como dije hace un momento, cargamos esa mochila y andamos paseándonos por la calle y es la opinión pública la que te reconoce a ti o a cualquiera la capacidad o no de actuar rectamente o incorrectamente. No puedo dar garantías yo de lo que puedo hacer, más allá de dar mi palabra, de seguir actuando honestamente, con principios y valores, de decirle al pueblo ecuatoriano, a los ciudadanos y a todas las personas que estén interesados en este tema, porque lamentablemente no muchos están interesados en este tema, y en eso me refiero también a las organizaciones políticas. Mi brújula moral no me permitiría a mí, en ningún momento, subordinar mis acciones a intereses o conveniencias políticas. Okay. Renunciaría en ese momento si alguien pretende imponerme una línea de conducta. La señora Atamaín, que al parecer no se ha enterado que está siendo parte de un proceso de interpelación que le puede costar la cabeza y el cargo, convocó una sesión de pleno el lunes, si no me equivoco, para aprobar el presupuesto con el que se regirán el proceso electoral de las elecciones generales del 2021. También hubo bronca allí. Señor Verde Soto y tú decían que se les había informado con muy poco tiempo, que el presupuesto no se les había hecho llegar para su revisión extensa y al tratarse de un documento importante les parecía un horror. ¿Cuándo les llegó la notificación? Tengo aquí un informe interno. Lamentablemente la letra es muy pequeña, pero voy a resumir en esto. Todo este tema de trámite de presupuesto arranca desde el 1 de julio del año pasado, ¿verdad? Cuando se envía, la matriz envía líneas metodológicas para la elaboración del POA, es el presupuesto de la institución. Y desde el 1 de julio hasta el 10 de enero, todo es un trámite interno de la institución ordenado por la señora presidenta en funcionarios de mandos medios, de diferentes niveles, por supuesto, no digo mandos medios de segundo nivel, tercer nivel, no, directores departamentales y obviamente pidiendo información a las direcciones, direcciones de las delegaciones. Pero en todo este viaje nosotros no participamos, por lo menos ni Verde Soto ni Pita participamos en todo este viaje. Porque no quisieron, porque no les dejaron. Porque nadie nos dio, nadie nos invitó, nadie nos contó. No, ni siquiera sabíamos que existía. ¿Se enteraron? Oíamos que se estaba trabajando, por supuesto, ¿verdad? Y en este viaje ya hubieron situaciones de conflictividad al interior del Pleno donde reclamábamos la necesidad de que la institución tenga una especie de plan estratégico y que defina nuestras líneas de acción a futuro. Cuando nosotros hicimos ese planteamiento en relación a suscribir contratos con organizaciones internacionales de apoyo para todo el tema y sí me gustaría tocar ese tema posteriormente, todo este tema de apoyo para el sistema informático, ¿qué es lo que se nos entregó? El plan estratégico elaborado por doña Nubia Villasís. Perdóname, no podíamos nosotros trabajar lineamientos presupuestarios u organizacionales sobre un plan estratégico hecho por doña Nubia Villasís. No lo critico, pero obedecía a sus intereses y a sus conveniencias, a sus líneas de conducta. Nosotros teníamos que hacerlo. Nunca hubo ese plan estratégico. Por lo tanto, un presupuesto hecho sobre la base del Ventú no funcionaba. Sin embargo, dicho esto, recién el 10 de enero, hay una reunión de socialización previa a la aprobación del POA, asistencia de delegados de la consejería. Sí. Tuvieron 2 delegados. 10 de enero, después de todo este viaje, en el cual hicimos nosotros cuestionamientos. Y lo pusimos por escrito. Pero en el 10 de enero, recién el 13 de enero,
entramos a una sesión a la cual somos convocados domingo. Nadie nos puso en conocimiento del presupuesto previamente, si nuestras opiniones habían sido conciliadas, si eran tontas, bobas, exageradas, no lo sé. Ok. El 10 de enero, lunes, 8 de la mañana, se instala la sesión. Pero aquí viene algo importante. Convocados domingo 7 de la noche por correo electrónico. Para el lunes a las 10 Para de la el lunes mañana. a las 10 de la mañana. 8 de la mañana. O sea, con prisa, Iván. Con prisa y apuro. Yo vivo en Guayaquil. Me entero de casualidad. Hice toda la gestión posible para lograr llegar a las 8 de la mañana y sí llegué. Y por supuesto que les dije que esto no era así, era un irrespeto al Pleno. Así lo considero yo, que los otros consejeros de mayoría no se sientan irrespetados. Ese es el problema de ellos. Pero claro, no se sienten irrespetados porque ellos sí son parte de haber conocido, haber decidido, haber aportado, no lo sé. Y es por eso que nosotros nos negamos a participar en esto. Porque un presupuesto elaborado sobre la base de simplemente un análisis muy básico de necesidades, sin tener un plan estratégico institucional, no es correcto. Una sola situación sí quiero mencionarte, que la conozco muy bien. ¿Cómo es posible que en el Departamento de Comunicaciones haya cerca de 40 funcionarios? Mientras que En el Departamento de Comunicaciones del CNE, Del CNE, Consejo Nacional Electoral. a nivel nacional. No, señor. Aquí, en Quito, Desde 40 comunicadores. tienen Yo cerca de 40 con 40 funcionarios. comunicadores pongo 2 veces la posta, viejo. Buena idea. 40 pongamos. comunicadores. O sea, ¿tienes idea de la magnitud? 40 Yo he manejado funcionarios. redacciones de 35, 40 personas de medios que tienen 100 años. ¿Qué pueden hacer 40 comunicadores en el CNE? Pero déjame terminar la idea. Tienen 40 funcionarios trabajando, empleados de diferentes niveles, vinculados al área de comunicación. Y en el área de organización de procesos no hay más de 20. Por no mencionar que en el área de informática de planta no hay más allá de posiblemente 8, 10, 12. Esas son las inconsistencias que no fueron revisadas oportunamente sobre la necesidad de eso, tener un plan estratégico conciliado. Porque puede ser perfectamente válido que para la presidenta Atamaín es válida la comunicación y la imagen, pero para mí es mejor todavía fortalecer áreas fundamentales como organización, proceso, informática. Ninguna institución, ninguna, te lo aseguro yo, que me dedico a esto, ninguna necesita 40 idiotas para escribir boletines de prensa. Ninguna. Lo de idiota lo dijiste tú, no yo. Sí, es que, hombre, esos son dineros públicos. Si la señora también quiere tener un departamento de relaciones públicas, que lo saque de su chequera y lo pague. A ver cómo le cuesta el rol de pago de 40 personas. Es que aquí juegan con los dineros públicos como que se hubieran hecho Rockefeller de la noche a la mañana. Enrique, se nos acaba el tiempo. Vamos a lo importante. ¿Qué riesgos y qué garantías ves sobre el proceso electoral 2021? Con el escenario tal cual como está. Si mantenemos el escenario como está. Tengo muchas preocupaciones. Tengo muchas preocupaciones, especialmente en lo más importante de un proceso electoral, que es lo informático. Y aquí vuelvo a referirme sobre situaciones que no son explicables para mí. Doña Diana informó que ya estaba aquí Naciones Unidas, OEA, organizaciones internacionales de todo nivel trabajando en la estructuración de un sistema informático. Cuando yo pedí términos de referencia, qué convenios y quiénes estaban, nunca recibí respuesta. No existían. Cuando la señora Tamaín dijo ya hemos hecho convenios con la academia y ya estamos trabajando en la estructuración del sistema informático, ya estamos trabajando en la estructuración de una plataforma informática confiable, etcétera. Volvimos a preguntar, ¿quiénes son? Tampoco existía. Hoy sí se ha suscrito un convenio con CAPEL, cuya fortaleza no necesariamente es el área informática, para supervisar lo que nosotros hacemos. Y en relación a esa supervisión, hoy yo puedo decir que fuimos informados por una reunión que tuvimos de que el plan de estratégico informático hasta hace pocas semanas no estaba concluido. ¿Qué es el plan estratégico informático? Es precisamente la planificación de todos los puntos sensibles y débiles. Pero aquí vuelvo a decir, nunca, y enfatizo en nunca, se hizo una auditoría informática para ver cuáles eran las debilidades del sistema heredadas, pues, de administraciones anteriores y que fueron puestas en vigencia en el 2019, sin ningún tipo de revisión.
y que son las que han dado como resultado la serie de vicios, defectos e irregularidades que sí determinamos en su momento, Verdesoto y Pita, y que nunca fueron atendidas por la señora presidenta. Sí, tengo una seria preocupación sobre eso, porque vuelvo a insistir, esa concentración de control no es buena. El no permitir que quienes podemos aportar con ideas, con iniciativas, o hasta para cuestionar, si en algún momento de las cosas también, no se nos permite. ¿Está en riesgo el proceso 2021? Si las cosas se siguen llevando así, yo sí creo y tengo mucho temor que podrían haber serios riesgos. Terminamos con esto, mi conclusión de esta mañana, Enrique Pita. Gracias por acompañarnos. Anderson, gracias a ti. Esto es El Punto Final. Me regalas un minuto. El proceso de juicio político contra la presidenta Diana Tamain, a mi juicio, y lo he reiterado en varias ocasiones, debió extenderse a los demás vocales y que sea el Parlamento el que juzgue políticamente las responsabilidades e incumplimientos de cada uno de los vocales, pero que nos dieran la oportunidad de renovar el Consejo, un Consejo con 18% de credibilidad que enfrentará un proceso electoral el próximo año de dimensiones y proporciones incomparables. Ya es tarde, ya no hay como dar vuelta atrás. El proceso electoral deberá ser convocado probablemente durante los siguientes 6 meses. Y ya es un poco tarde para intentar extender el procedimiento de juicio político contra los demás vocales. Esto no significa que haya que perder la oportunidad de castigar políticamente a quien ha tenido irresponsabilidades notorias, públicas y evidentes como la señora Diana Tamain. Irresponsabilidades que van desde el derroche, como lo que me acabo de desayunar esta mañana, 40 comunicadores para trabajar en un boletín de prensa al día, como tiene la señora Tamain ahí para tener un ejército de gente tomándole foto. Irresponsabilidades, que eso es derroche de dineros públicos, que es una vergüenza. Irresponsabilidades como lo que vivimos en la elección seccional, donde tardamos 70 días en tener los resultados de los ríos. ¿Se imaginan ustedes lo que pasaría en este país con un escenario similar en el 2021? Irresponsabilidades como haber mantenido el bloqueo de una mayoría que es incapaz de llegar a acuerdos con una minoría, como haber repartido el CNE como si se tratara de tortas y pasteles de cumpleaños. Irresponsabilidades como haber defraudado al movimiento Yas Unidos, que confió en ella, que creía que era parte de la lucha y que a la hora de la hora prefirió mantener el status quo para privilegiar a quién sabe qué. La señora Tamain no es muestra de confianza, no lo es el CNE en su conjunto, pero sobre todo no lo es la señora Tamain. Y los partidos políticos tienen que decidir. ¿Nos quedamos con esta mamarrachada y esperamos que en el 2021 no se incendie este país por la polarización y la desconfianza? ¿O se ponen ustedes, que son los directos responsables de nuestro sistema democrático y los directos afectados por quien cuenta los votos, a escoger un camino que nos permita tener un nuevo integrante en el CNE y por lo menos probar cómo van las cosas? Porque con este camino tendremos los mismos resultados. No pierdan la oportunidad, y se lo digo sobre todo al Partido Social Cristiano, cuyos votos son decisivos en el proceso de juicio político y cuyo compromiso está en juego. Aquí nos vemos mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador, me acompañará la querida Lourdes Tibán. Hablamos del movimiento indígena. Gracias, Enrique.